Dale me gusta y asegúrate de participar en los comentarios. Comparte este video con tus amigos y amantes de las historias. Haz clic en el botón de suscripción en la pantalla para suscribirte a Inquisco y ver más historias reales. Dale me gusta. Nunca pensé que algo así me pudiera pasar o casi, pero eso es la vida. Crees que te conoces a ti mismo y de repente, un día, alguien entra y te hace temblar el suelo bajo tus pies. Empezó con el trabajo. Llevo casi una década en la franquicia gestionando patrocinios y compromisos con los jugadores. Es el tipo de trabajo que requiere conocer gente para leer entre líneas y navegar entre egos y expectativas. Me encanta. Me encanta la energía de los partidos, los anuncios nocturnos, las conversaciones susurradas en la cancha. Y luego estaba él, Jared Simmons, el vicepresidente de operaciones del equipo, alto como el exjugador que era, con una autoridad tranquila que hacía que la gente deja de hablar cuando entraba en una habitación. Tenía una forma de hacerte sentir visto cuando te hablaba, como si fueras la única persona en el mundo. En ese momento me di cuenta de que la primera vez que nos vimos, pero fue solo una observación, un pensamiento fugaz hasta que no fue. No fue nada aislado, fue una serie de momentos, una construcción lenta, una mirada sostenida demasiado tiempo durante una reunión de junta, una broma privada. Intercambiamos mientras bebíamos en un evento de equipo. La forma en que se inclinó ligeramente cuando hablamos, cómo sus ojos se posaron en mis labios antes de volver a mirarme de golpe. Me dije a mí misma que me lo estaba imaginando. Estaba casada, él estaba casado. Esto no era nada. Pero luego estaban las pequeñas cosas. La forma en que él empezó a recordar detalles que apenas mencioné. Cómo me gustaba el café, el nombre de mi perro de la infancia, el hecho de que odiaba volar pero amaba los viajes por carretera. Él bromeó conmigo una noche después de un partido, cuando nos encontramos solos en la sala de espera ejecutiva, con las luces de la ciudad extendiéndose detrás de nosotros. ¿Prefieres conducir 12 horas que estar sentada en un avión durante 2? Preguntó sacudiendo la cabeza. Algunos preferimos ver el mundo a nuestro propio ritmo, dije, dando un sorbo a mi vino. Él sonrió. A algunos no nos importa un poco de turbulencia. Había algo en la forma en que lo dijo. Un desafío silencioso que sentí en mi pecho, en mi estómago. Debería haber apartado la mirada. Debería haber cambiado de tema. Pero no lo hice. Esa fue la primera vez que me di cuenta de que estaba jugando con fuego. La segunda vez fue en medio de un partido fuera de casa. Estábamos en Dallas, alojados en uno de esos hoteles de lujo donde todo olía a colonia cara y las paredes amortiguaban los sonidos del mundo exterior. Había sido un largo día de reuniones y estaba agotada, sentada en el bar del hotel con un bourbon que aún no había tocado. Estaba revisando mi teléfono sin entusiasmo, revisando mis correos electrónicos cuando escuché su voz. Un día largo. Levanté la vista y allí estaba, relajándose. Su corbata, mientras se acomodaba en el asiento a mi lado, no pidió sentarse. Simplemente lo hizo y lo dejé. Agotador, lo admití. Él le hizo una señal al camarero y pidió una bebida. Lo logramos. Los patrocinadores están contentos, asentí, golpeando mi copa. Hacemos un buen equipo. Las palabras se sintieron más pesadas en cuanto salieron de mi boca. Un buen equipo. Eso es todo lo que éramos. Eso es todo que podríamos ser. Pero por alguna razón, el aire entre nosotros cambió. Me estudió por un momento antes de tomar un sorbo lento de su bebida. Sí, lo hacemos, dijo finalmente. El silencio se instaló entre nosotros, cómodo pero cargado. No estaba segura de cuánto tiempo estuvimos sentados allí, respirando el mismo aire. Los sonidos del bar se desvanecían en el fondo. Ruido. Entonces vibró mi teléfono. Mi esposo. Sentí una oleada de culpa tan repentina que casi me dejó sin aliento. Nada había pasado. Nada pasaría. Pero yo aún sentí que debería subir.
dije rápidamente agarrando mi vaso y bebiendo lo que quedaba de un trago rápido. Jared no discutió, solo me miró con los ojos fijos. Ilegible. Buenas noches, dijo. Me di la vuelta y me alejé sintiendo el peso de su mirada en mi espalda todo el camino hasta el ascensor. Ese debería haber sido el fin, pero no lo fue. Me dije a mí misma que mantendría las distancias después de esa noche. Dallas, tuve que... Eso que se instaló en mi pecho cuando me alejé de ese bar no era solo culpa, era algo más, algo que no quería nombrar. No era solo que encontrara a Jared atractivo, habría sido fácil ignorarlo. Era que de alguna manera él se había escabullido mis defensas, y una vez que alguien entra, es difícil sacarlo. La temporada estaba despegándose y con ella vinieron más viajes, más trasnochadas, más razones para cruzarnos. Teníamos reuniones juntos, compartíamos viajes en coche desde los aeropuertos, nos sentábamos uno al lado del otro durante los partidos, murmurando observaciones entre sorbos de lo que fuera que hubiera en nuestras tazas. A veces era café, a veces algo más fuerte, y luego llegó Chicago. Era otro partido fuera de casa, otro hotel de 5 estrellas con sábanas blancas impecables y vistas de la ciudad que se extendían kilómetros. El equipo había conseguido una victoria y la dirección estaba de buen humor. Las bebidas fluían libremente en uno de después del partido, en las suites ejecutivas. Yo había estado de pie junto a la ventana, riéndome de algo que dijo uno de los asistentes. Cuando lo sentí a mi lado, Jared se acercaba. Demasiado cerca. No me aparté. Él tampoco. Goodwin, dije. Mi voz se estabilizó. No pude controlar mi pulso. Asintió y tomó un sorbo lento de su bebida. Su brazo rozó el mío apenas lo suficiente como para hacerme notar. Buenas noches. Su voz era suave y baja, casi perdida entre el murmullo de la conversación detrás de nosotros. Me giré para mirarlo y por un segundo nos miramos y entonces su teléfono vibró. No tuve que mirar para saber quién era. Exhaló, lo sacó de su bolsillo, miró la pantalla y luego lo puso boca abajo en la barra junto a nosotros. Ese fue el primer momento real en el que supe que esto no era solo algo inofensivo rondando en mi mente. Debería haberme ido, debería haber vuelto a mi habitación y recordarme todo lo que podía perder. Pero no lo hice. En cambio, terminé mi bebida, dejé el vaso y dejé que mis dedos recorrieran el borde de la barra mientras me giraba para irme. No era una invitación, no exactamente, pero algo cercano. No miré hacia atrás, pero lo sentí observándome. Y ese debería haber sido el final. Pero claro, claro que no. Como una hora después, estaba en mi habitación de hotel, con el pelo aún húmedo de la ducha, sentada en el borde de la cama mirando fijamente mi teléfono. No esperaba un mensaje, no esperaba uno, pero entonces llamaron a mi puerta, suave y deliberadamente. Me quedé paralizada un segundo, no me moví, no respiré. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que quienquiera que estuviera al otro lado de la puerta podía oírlo. Sabía quién era incluso antes de alcanzar el pomo. La abrí sin pensar. Jared estaba allí, apoyado casualmente contra el marco, como si tuviera todo el derecho a estar allí. Su corbata había desaparecido, los botones superiores de su camisa desabrochada, una bebida aún en su mano. Sus ojos se encontraron con los míos, oscuros e ilegibles. Solo quería decir buenas noches, dijo en voz baja y lenta. Mis dedos se apretaron contra la puerta. Jared, lo sé. Lo interrumpió con un pequeño atisbo de comprensión. Dallas, tuve que... Eso que se instaló en mi pecho cuando me alejé de ese bar no era solo culpa, era algo más, algo que no quería nombrar. No era solo que encontrara a un Jared atractivo, habría sido fácil ignorarlo, era que de alguna manera él se había escabullido mis defensas, y una vez que alguien entra, es difícil sacarlo.
La temporada estaba despegándose, y con ella vinieron más viajes, más trasnochadas, más razones para cruzarnos. Tuvimos reuniones juntos, compartimos viajes en coche desde los aeropuertos, nos sentábamos uno al lado del otro durante los partidos, murmurando observaciones entre sorbos de lo que fuera que hubiera en nuestras tazas. A veces era café, a veces algo más fuerte. Y luego llegó Chicago. Era otro partido fuera de casa, otro hotel de 5 estrellas con sábanas blancas impecables y vistas de la ciudad que se extendían kilómetros. El equipo había conseguido una victoria y la dirección estaba de buen humor. Las bebidas fluían libremente en uno de... Después del partido, en las suites ejecutivas, yo había estado de pie junto a la ventana, riéndome de algo que dijo uno de los asistentes. Cuando lo sentí a mi lado, Jared se acercaba. Demasiado cerca. No me apartes, él tampoco. Goodwin, dije. Mi voz se estabilizó. No pude controlar mi pulso. Asintió y tomó un sorbo lento de su bebida. Su brazo rozó el mío apenas lo suficiente como para hacerme notar. Buenas noches. Su voz era suave y baja, casi perdida entre el murmullo de la conversación detrás de nosotros. Me giré para mirarlo y por un segundo nos miramos y entonces su teléfono vibró. No tuve que mirar para saber quién era. Exhaló, lo sacó de su bolsillo, miró la pantalla y luego lo puso boca abajo en la barra junto a nosotros. Ese fue el momento, el primer momento real en el que supe que esto no era solo algo inofensivo rondando en mi mente. Debería haberme ido. Debería haber vuelto a mi habitación y recordarme todo lo que podía perder. Pero no lo hice. En cambio, terminé mi bebida, dejé el vaso y dejé que mis dedos recorrieron el borde de la barra mientras me giraba para irme. No era una invitación, no exactamente, pero algo cercano. No miré hacia atrás, pero lo sentí observándome. Y ese debería haber sido el final. Pero claro que no. Como una hora después estaba en mi habitación de hotel, con el pelo aún húmedo de la ducha, sentada en el borde de la cama mirando fijamente mi teléfono. No esperaba un mensaje. No esperaba uno. Pero entonces llamaron a mi puerta, suave y deliberadamente. Me quedé paralizada un segundo. No me moví, no respiré. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que quien quisiera que estuviera al otro lado de la puerta podía oírlo. Sabía quién era incluso antes de alcanzar el pomo. La abrí sin pensar. Jared estaba allí, apoyado casualmente contra el marco, como si tuviera todo el derecho a estar allí. Su corbata había desaparecido, los botones superiores de su camisa desabrochada, una bebida aún en su mano. Sus ojos se encontraron con los míos, oscuros e ilegibles. Solo quería decir buenas noches, dijo en voz baja y lenta. Mis dedos se apretaron contra la puerta. Jared, lo sé. Lo interrumpió con un pequeño atisbo de comprensión. Ambos volvimos a la realidad, pero subestimé la atracción. En el momento en que volvimos a la ciudad, el silencio entre nosotros se hizo más fuerte. No nos estábamos evitando, no exactamente, pero algo había cambiado. Había menos palabras, pero más peso en cada mirada, en cada roce accidental. Y entonces, una noche, todo llegó a un punto crítico. Ambos nos habíamos quedado hasta tarde en las instalaciones. Él estaba en reuniones y yo me había puesto al día con los informes de patrocinio. La mayoría de la gente ya se había ido del edificio. Más silencioso de lo habitual, los pasillos estaban en penumbra. Estaba en mi oficina cuando oí pasos fuera de mi puerta, lentos y mesurados. Entonces un golpe. Supe quién era antes de girarme. Jared se apoyó en el marco. Su expresión era ilegible, pero sus ojos lo decían todo. «Sigues aquí», dijo. Dejé el bolígrafo. Mi pulso se aceleró. «Tú también». Una pequeña sonrisa. No podía irse todavía. Ninguno de los dos se movió. El aire entre nosotros se tensó con algo no dicho. Entonces entró y cerró la puerta tras él.
Debería haberlo detenido, pero no lo hice. En cambio, contuve la respiración. Superficialmente, todo mi cuerpo consciente de lo cerca que estábamos, de lo pequeño que se había vuelto repentinamente Jared. Mi voz era apenas un susurro. Al principio no dijo nada. Solo me observaba. Me estudiaba como si memorizara cada centímetro de mi cara. Luego dio otro paso más cerca. Si me dices que salga de esta habitación ahora mismo, dijo lentamente, lo haré. Las palabras flotaban entre nosotros una densa electricidad. Debería haberle dicho que se fuera. Debería haberme recordado a mí misma, a mi esposo, a su esposa, todo. Esto lo destruiría. Pero no lo hice, porque por primera vez no estaba segura de querer que se fuera. Y en ese momento, con solo unos centímetros de distancia entre nosotros, supe que si me tocaba, si tan solo me extendía la mano, no lo detendría. Abrí la boca para decir algo, lo que fuera. Pero antes de que pudiera, su teléfono zumbó fuerte y agudo, un repentino crujido en la tensión. Jared exhaló, apretando la mandíbula, retirándose ligeramente. Miró su pantalla y lo vi, el nombre de su esposa. Por una fracción de segundo dudó, y eso fue todo lo que necesitó. La realidad se estrelló de nuevo, brusca y brutalmente. Retrocedí. Deberías entenderlo. Sus ojos brillaron con algo ilegible. Luego, con una última mirada persistente, se giró y salió por la puerta. Me quedé allí parado. Mucho tiempo después de que se fuera, mi corazón seguía latiendo con fuerza. Casi lo dejé pasar. Y lo peor de todo, una parte de mí también lo deseaba. Haz clic en el botón de suscripción en la pantalla para suscribirte a Carmen Ana y ver más historias reales como esta.